Capazos que acogen. Un podcast de Adafa. Capazo número 2. Acogimiento en familia monomarental. Bienvenidos capaceros y bienvenidas capaceras a este segundo capazo de nuestro podcast de Adafa. Hoy la verdad que tenemos a una invitada muy especial para nosotros, ya que es una de nuestras familias de acogida desde hace ya 3 años. Ella es Marta Temprado. Bienvenida, Marta. Gracias. ¿Cómo estás? Pues Cuéntanos. sí, muy contenta de estar aquí con vosotros en Adafa. Qué bueno. Muy Es un bien, placer. igualmente, Marta. Bueno, y antes de pasar a presentar a Marta y de deciros de qué va a ir el tema de hoy, os queremos recordar que ya está abierto el segundo tramo de inscripción a nuestras cuartas jornadas de los buenos tratos de Adafa. Este año la temática es crianza terapéutica, protección que repara, ¿vale? Las jornadas se realizarán los días 5, 6 y 7 de noviembre de 2026 en el Centro Joaquín Roncal de Zaragoza. Además, se podrán seguir vía online para quien no pueda asistir de manera presencial y además quedarán grabadas para poder verlas posteriormente en diferido. Recordad también que a todos los socios y socias de Adafa tienen un 50% de bonificación de estas jornadas y que os esperamos a todos y a todas en esta formación. Y dicho esto, Yo ya tengo mi entrada, ¿eh? ya la tienes. Sí. Pues seguid a Marta. Pasamos a presentarte y a presentar el tema de hoy, Marta. Pues muy bien, pues entonces vamos al tema del día. Yo me he traído mi chuletica porque como tengo muy mala memoria, no quiero que se me olvide nada, entonces aquí Estamos en tengo confianza. voy a leer, que yo sé que luego me dicen que no miro a cámara, pero bueno, vamos al tema del día. Hoy vamos a hablar sobre nuevos modelos de familia. Podría ser nuevos, podría ser otros modelos también, pero bueno, hemos titulado nuevos modelos. Y nos acompaña Marta Temprado, como tenéis aquí, que es psicóloga y maestra en educación infantil. Especial. Perdón. Muy bien. Aunque trabaja principalmente como musicoterapeuta. Sí. Muy bien, Marta creó su propio proyecto en el año 2012, que se llamado Musicale, Cuidados Musicales, del cual nos contará pues, más adelante. Está especializada en acompañamiento familiar y sobre todo en embarazo, primera infancia y diversidad funcional. Es familia monomarental de Adafa desde el 2023, como ha dicho Steph, y además desde hace años ofrece sesiones de musicoterapia comunitaria en el ámbito de la tercera edad y final de vida. Muy interesante este tema. Más concretamente su faceta como psicóloga, pero siempre teniendo en cuenta el recurso de la musicoterapia, acompañó durante varios años a familias en situaciones de infertilidad y duelo. Duelo gestacional. Duelo gestacional y perinatal. perinatal, eso es. Y a raíz de eso, pues el año pasado escribió un libro que se llama Hijos de sangre de amor, abortos, infertilidad y otras maternidades silenciadas. Eso es. Muy bien, lo has dicho muy bien. Con educación. Casi que sí. Muy bien, muchas gracias por la presentación. Sí. Muy bien, Así muchas es. gracias a ti de estar aquí con nosotros. Qué bien. La verdad es que tu recorrido profesional, que es de lo que más hemos hablado en la presentación, y personal como familia monomarental, para mí habla por sí solo. Así que, queremos lanzarte la pregunta estrella con la que empezamos siempre nuestros capazos. Y es, Marta, que cuéntanos, tú que vives tan de cerca, ¿qué es para ti el acogimiento? Bueno, pues ahora mismo estoy en mi tercera experiencia de acogimiento, que creo que esto no lo hemos nombrado. Y después de este tiempo, pues yo creo que sobre todo el acogimiento es un encuentro entre diferentes personas que se da a raíz, en el caso del tipo de acogimiento que yo hago, al ser acogimiento de urgencia, de una situación pues normalmente traumática o muy complicada en la que un menor tiene que salir urgentemente del contexto en el que vive y acaba en otro lugar que es una familia, ¿no? Que en ese momento le hace de puente, sobre todo por el tipo de acogimiento, le hace de hogar, le hace de sostén y sobre todo le acompaña, ¿no? en su proceso. Pero creo que también el acogimiento implica no solo a la familia de acogida y al menor, sino a todo lo que hay alrededor. Por supuesto, a la familia biológica, a otros agentes que puedan estar implicados, aunque no sean familia, incluso pues, profesores,
Y por supuesto los profesionales del acogimiento que también estáis ahí, ¿no? Desde ADAFA y desde, bueno, los técnicos. Y bueno, pues como que es un encuentro en la que se supone que todo el mundo está haciendo lo mejor posible para que esa situación del menor cambie. Y que es como una, ¿no? Como un trabajo, como diríamos, multidisciplinar, ¿no? Desde cada uno Sí, desde su desde su lugar. parcela, ¿no? Que al final, bueno, todo siempre, que aquí tenemos como esa frase de siempre es por el interés superior Del de menor. lo que comentabas del menor y, bueno, y sobre todo para tratar esa situación con la máxima sensibilidad Mm. y personalizarla lo máximo posible, porque al final, ¿no? Cada niño tiene su necesidad, su Eso es. Es como crear una red de personas que en este de momento apoyo, sostienen a ese niño o niña. claro. Mm. Imaginamos que tendrás muchas, ya con 3 acogimientos, tendrás muchas experiencias, ¿no? A nivel personal, pero también me gustaría saber si a nivel profesional, en estos años como psicoterapeuta, como psicóloga, Mm. acompañando a personas, has tenido alguna vivencia relacionada con el acompañamiento, con el acogimiento, ¿no? Pues con acogimiento directamente no, pero trabajé hace muchísimos años cuando empecé como musicoterapeuta con niños y niñas que habían sido adoptados Mm. y sobre todo con niños más mayores que provenían casi todos de fuera de España. Mm. Y que, no sé, ¿Qué se hacía? sí, que se hacía y que, Sí, esto lo preguntan mucho. ¿Qué se hace en sí. musicoterapia? Bueno, pues digamos que a través de musicoterapia puedes trabajar un montón de cosas, pero sobre todo en este caso era ofrecer como recursos alternativos a la palabra para poder expresar, Sí. comunicar y, por supuesto, autorregular. Hmm. Sí, sí. Sí, porque además es un tema, ¿no? También de las adopciones, ¿no? De Sí, sí, niños sí, y sí, niñas que sí. vienen de procesos de adopción, ¿no? Y además internacional, ¿no? Que has dicho. Sí, 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 sí. Claro, el choque cultural es muy grande, Claro. no saber el idioma, o sea, se dan situaciones pues muy, muy fuertes, sí. Mm, Muy En los que es características. importante, bueno, pues acompañar desde todos los recursos que se mm. puedan. Y bueno, son niños que en general van mucho a terapia y a veces hay también terapias alternativas que pueden servir. Pues ¿Recuerdas, Marta, algún caso en concreto o que te marcase un poco más o que quieras compartir? Pues me acuerdo sobre todo de una niña que es que era ya bastante mayor, tenía como 14 añitos o así cuando yo la conocí, llevaba a lo mejor 2 años aquí en Zaragoza y tenía, claro, aparte de la dificultad de conocer el idioma, bueno, de desconocerlo, ¿no? En este caso, Mm, mm, tenía dificultades pues a nivel más de logopedia y tal. Entonces, claro, hicimos como un trabajo con ella para que pudiera tener un espacio de expresión a través de la musicoterapia y trabajamos mucho también a través del baile, del movimiento, pero también la idea era que aprendiera recursos que le sirvieran luego en casa a ella para poder regularse, porque claro, tenía muchas veces situaciones de ansiedad, de frustración mm, muy fuerte, que ya es habitual en situaciones así, o puede ser normal cuando encima desconoces el idioma, tienes semejante bagaje después de, claro, de 12 años en un orfanato, de, bueno, situaciones muy duras, sí. sí. Entonces, sí, pues estaban buscando recursos para ella y sí me acuerdo que estuvimos unos meses trabajando. Mm. Es interesante y volvemos otra vez un poco al capazo anterior que sí, también os invitamos a que lo veáis si no lo habéis el visto, repaso uno. porque hablamos precisamente de esto de los Sí, choques del culturales, ¿no? Del cultural. idioma, de, Sí que es de- uno de de los, todo el diría, bagaje que traen los niños y Mm. niñas, ¿no? En este caso de Sí, adopción, pero también de acogimiento familiar, ¿no? sí, sí, eso es. Muchas veces, ¿no? Se Mm, comparten sí. situaciones. Mm. sí, sobre todo los ejemplos también, ¿no? Al igual que Marta, como comentabas, Eduardo, de dentro del capazo uno el de identidad cultural, pues él ponía ejemplos de asimilaciones forzosas, Mm. Mm, de choques culturales que, que si no trabajas, ¿no? Mm. Con personas migrantes en este caso, Sí, desconoces totalmente y claro. que hay sí. que estar siempre abierto, ¿no? Que es un poco también lo que comentábamos como una de las reflexiones de este capazo, estar abierto a escuchar y sobre todo a querer entender pues, que lo que en un país es de mala educación, aquí es de Mm. buena y al revés, ¿no? Entonces, también trabajar desde esa parte Mm. y lo que comentábamos, sobre todo personalizar cada caso, cada niño, cada niña y Eso cada es. circunstancia y cada mochila, ¿no? Que Sí. decimos que Y que siempre la trae. escuela esté muy abierta a todo esto, porque a veces Claro. yo creo que también se patologiza al niño
intentando buscarle a través de terapias que esté mejor cuando realmente a lo mejor el niño o niña, al margen de que pueda haber dificultades en concreto, lo que necesita es que se le dé espacio a toda su vivencia, a entender que también trae una cultura, unas maneras de hacer a lo mejor diferentes y bueno, esto me parece importante, porque yo a pesar de trabajar en terapia creo que estamos últimamente patologizando mucho todo, entonces también creo que esta mirada de entender más al otro desde dónde es, pues es Qué importante y bueno. sanadora, sí. Y qué bueno también hacerlo a través de la música, ¿no? Como lenguaje universal, ¿no? Que además Eso está es. conectado con la esencia profunda del ser humano, ¿no? Y ahí te Sí. encuentras, ¿no? Con el Sí. resto de otras Sí, personas. eso es. La música, siempre hay que tener en cuenta lo que es la historia musical de la persona con la que trabajas y, por ejemplo, pues esto en contextos de personas que han migrado por la circunstancia que sea, siempre pues interesarnos por cuál ha sido su historia musical, pero a la hora de expresarnos, sí, es maravilloso porque nos ofrece la posibilidad de trabajar con personas sin lenguaje o que hablan otros idiomas o que no se pueden expresar por la razón que sea, por timidez. Bueno, sí, es muy interesante. ¿Qué os voy a decir? Qué bueno. Nosotros además, ¿verdad? Cuando estábamos ahora haciendo, o sea, comentando así un poco el capazo, decíamos que nos parece como muy especial el haber elegido como herramienta terapéutica y de acompañamiento la música, ¿no? Cuando a veces, como tú bien decías, cuando faltan las palabras, cuando no tienes como, pues en ese momento la herramienta o la capacidad para expresarte de una manera igual más verbal, ¿no? El poder hacerlo a través de, pues, de un recurso artístico, en este caso como es la Sí. música, ¿no? Y saber desde ahí también tú como profesional y en tu ámbito personal, ¿no? Como madre de acogida, el saber desde ahí reparar, sostener y ayudar, ¿no? A la expresión de todas esas emociones que tienen esos niños y esas niñas. O sea, decíamos, nos parece admirable justo haber elegido, ¿no? La música, que es algo universal y primitivo. Sí, es muy interesante. El año pasado en las jornadas, de hecho, se habló mucho del juego terapéutico, Sí, es que verdad. está muy vinculado Sí, sí. también con la musicoterapia en infancia. Bueno, en realidad yo pienso que teníamos que jugar todas las personas. Así es. Pero sí, se habló mucho el año pasado de esto y realmente la musicoterapia muchas veces trabaja desde ahí, ¿no? Desde la no palabra, lo cual no quiere decir, por supuesto, que no evalúes, no intervengas, pero sí, interesante. Muy bien, bueno, siguiendo un poquito al hilo de Sí. todo esto, ahora que hemos sacado ya la palestra el tema de la música, nos gustaría que nos contaras un poco sobre tu proyecto musical, como ha Sí. comentado Eduardo en tu presentación, y sobre todo la importancia que tienen, ¿no? esos vínculos y esos cuidados en la primera infancia, siendo que es ciertamente un tema muy delicado, ¿no? Sobre todo en nuestro mundo, ¿no? En el acogimiento familiar. Sí, pues bueno, yo desde el principio sí que quise que el proyecto estuviera centrado en los cuidados y en el amor, que me daba al principio de más jovencita me daba más vergüenza utilizar esta palabra, pero ahora no lo digo en letras grandes, desde lo que para mí significa amor, que es responsabilidad, cuidado, atención y el estar al lado de alguien. Solo que en el caso del proyecto buscamos formas de estar a través de la música, ¿no? Del acompañamiento. De decir, estoy contigo, te escucho, te acompaño, que esto se puede trabajar de muchas maneras a través de la música, pero siempre entendiendo que, sobre todo en la primera infancia, todo lo que tenga que ver con cuidar, sostener, acompañar vínculos seguros y sanos son fuente de salud para el niño que será después más mayor y, por supuesto, para el adulto. A día de hoy tenemos muchísima información sobre trauma, vínculo. Hace ya unos años pues no era tan conocido, pero sí, para mí es el pilar fundamental, ¿no? Y crear relaciones terapéuticas, relaciones humanas, desde ti como profesional o yo como trabajo mucho con familias, pues cuidar la relación madre-hijo, padre-hijo a través de la música y el movimiento, ¿no? Es decir, cómo la música te ayuda a entender mejor a tu hijo, cómo os podéis comunicar sin palabras, qué podemos hacer para mejorar en ciertos ámbitos de la vida familiar, personal. Sí, no, sé como o sea, que mira, se me estaba ocurriendo con lo que dices, con todo lo genérico que puede haber respecto a apego, a trauma, a habilidades parentales y marentales, es- y el que tener la música, ¿no? Como vehículo motor que va, por lo que vas transitando todo lo que, como tú decías, todo lo genérico, como ir Sí, como al meollo, ¿no? De cada tema y de Sí. cada trauma o de cada necesidad que pueda Sí. tener ese niño, pero de una manera diferente y no. Eso es, porque por ejemplo, por poner un ejemplo en concreto, ¿no? Si tú eres una madre, pues
o madre o padre, quien sea, ¿no? Muy intervencionista, corriges a tu hijo todo el rato, a lo mejor con un instrumento le vas a decir todo el rato cómo es, ¿no? Pues sería trabajar la flexibilidad en el adulto para que entienda que todo no es así o así, o que igual necesita expresarse desde cierta libertad y otros momentos de contención, ¿no? O sea, se pueden hacer como dinámicas donde se trabaje todo esto. Sí, Claro. Interesante. sí, sí. Sí, Bueno, la verdad. hay muchas vertientes y muchas cosas, pero sí por poner algunos ejemplos. Bueno, y yendo un poco más al terreno personal, como mamá monomarental de acogida, monomarental, que es una palabra que hablamos el otro día, ¿no? Sí. Que no reconoce Word, siempre que saca ahí el subrayado en rojo, ¿no? Sí. Monomarental, ¿no? Algo Sí. como extraño, ¿no? ¿Qué retos y dificultades tienes en tu día a día que te apetezca compartir? Sí. Pues, a ver, yo es que cuando decidí hacer acogimiento, pues lo tenía claro desde hacía ya pues muchísimo tiempo. Entonces lo había pensado mucho, sabía pues con qué contaba, con qué no contaba. Y creo que la clave para todo es pues poder organizarte. Entonces, con respecto más a dificultades, yo creo que sí que hay una especie de cliché o de idea que pues que una familia monomarental, monoparental, le va a ser como todo más difícil, tanto a nivel emocional, logístico, económico, que a otro tipo o modelo familiar. Y yo creo que esto es algo como que tenemos que quitarnos la idea, porque yo misma de manera profesional he trabajado muchísimo con familias muy diversas y hay quien pues tiene más situaciones complicadas a nivel de organización y menos por muchos factores que no tienen que ver solo con que haya una persona o no adulta en la familia, ¿no? De hecho, pues yo me acuerdo hace muchos años hacíamos unos talleres que se llamaban Mamá se mima, ¿no? Que era autocuidado para madres y al final pues hay una carencia muy grande, al margen de que haya pareja o no, de todo el tema de lo que es organización, de carga mental, de cómo te sientes, de la soledad, porque tú puedes tener al lado una persona y igualmente pues te sientes Siéntete sola. Sí. sola, ¿no? O sea, y puede ser que no, ¿no? Entonces la cosa es más como entender que la monomarentalidad o monoparentalidad es un modelo más y que cada una lo que tiene que hacer es buscar recursos para dentro de su situación estar lo mejor posible. Y yo creo que también hay que entender que ahora puede ser familia monomarental y tener red o no de amigas cerca porque igual vives en otro país, hay grupos de madres, hay grupos de crianza, las familias monomarentales o monoparentales tienen amantes, novios, parejas que no conviven, o sea, es que hay situaciones muy, muy diversas y yo creo que lo importante es estar abierto a decir, bueno, yo, como en mi caso yo, Marta, ¿qué es lo que voy a necesitar? Y en mi caso, pues yo lo que hago es como planificar muy bien cuando voy a hacer acogimiento. Yo puedo regular el trabajo que hago, entonces pues cambio un poco mis condiciones de trabajo para poder pues organizarme mejor. Y por supuesto, siempre saber pedir ayuda. Esto me parece fundamental y básico y a mí esto se me da bien. Decir, pues mira, si necesito esto, lo pido. O sea, porque creo que si no, no, bueno, no puedes abarcar, ¿no? Y yo en cada acogimiento es verdad que voy viendo que he tenido unas necesidades u otras, tanto a nivel emocional, afectivo, logístico, porque depende mucho de la edad del peque, de cómo es. Pero bueno, pues ahí está, ¿no? La clave de decir, a ver, ¿qué me está pasando? ¿Qué necesito? ¿Cómo lo soluciono? ¿Con mi madre, una amiga? Con lo que sea, me voy un día de vermú, o sea, todo es necesario tenerlo en cuenta y ver cómo, pues eso, qué hacemos. ¿Y crees, Marta, a día de hoy, perdón, Sí. que existen todavía estereotipos o prejuicios o clichés en relación a ser una mamá de acogida monomarental? No sé, ¿has recibido algún tipo de comentario? No, yo no, esta parte de mi contexto de trabajo, yo trabajo con muchísimas familias, de hecho he trabajado mucho con la Asociación de Madres Solas por Elección, en mi contexto familiar, o sea, no, como mucho pues te dicen comentarios pues en plan de, ah, pues cuánto trabajo, pero es que ya os digo que yo estoy acostumbrada a ver muchas situaciones de, pues a veces podéis tener más trabajo, no, pero no, no. Y el típico de, ¡ay, qué valiente! Sí, pero yo esto no lo asocio tanto a monomarental, sino a, bueno, no lo sé, es que yo cuando dicen este comentario, pues siempre digo, cada uno hace lo que puede y yo esto lo puedo hacer y otras cosas no, no es una cuestión de valentía. Creo que es más por el tema del acogimiento, que sí que creo que es una cosa que se repite habitualmente de, ay, qué valiente, porque igual me lo dice gente que no sabe si soy monomarental o que soy. Sí, entonces yo creo que esto en acogimiento sí que se repite mucho, ay, qué valiente.
Yo creo que has tocado, bueno, varios temas interesantes. Uno es el de la soledad, que como bien decías, ¿no? Que hay como un dicho que puedes estar rodeado de gente y sentirte igual de Mm. solo, ¿no? O sea, creo que esa parte es muy importante, ¿no? A la hora Mm. también de la crianza, que es para mí donde has abierto un melón bastante interesante, que aquí es en algún momento un capazo, o sea, hacemos un pequeño spoiler de un capazo que queremos tocar, que es el de la corresponsabilidad y la crianza feminista, ¿no? De Mm. realmente la tarea de los cuidados, que por mucho que, como tú decías, tengas pareja, estés casado, tengas amante, ¿no? Que has Sí, dicho, sí. que realmente siempre sigue recayendo todo el tema de los cuidados en la mujer. O sea, o la gran parte, por lo menos. Sí, yo creo que eso es una realidad que es evidente y creo que sí que va cambiando, pero pues cuesta. Entonces, en ese sentido, pues de hecho, hay quien, incluso como madres monomarentales, hay muchas que reclaman esta identidad, es decir, tengo menos peleas porque no tengo pareja. Yo no es que defienda esto ni no, simplemente pienso pues que cada una hace lo que puede, pero que a veces, bueno, pues las cosas no son A o B, sino que hay muchos matices Eso es. en medio, sí. Que hay grises, ¿no? Sí, 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 Y sí. sobre todo también el tema del autocuidado. Hmm. De lo que decías, el saber pedir ayuda para irte a tomar Sí, vermú, sí. para irte a dar una vuelta, Masaje, para eso. irte a dar masaje o simplemente para quedarte en el sofá Sí. mirando al techo y diciendo, Para tengo un ducharte sin momento. presión. Esto Sí, sí. eso es, o sea, ¿no? Como esos momentos de, Sí. ya no igual de hacer algo para ti, que también, por supuesto, pero sino de momento de calma, de estabilidad, de, Bueno, de parar para homeostasis. ti. Sí, 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 sí. exacto. Y ahora a la inversa, que hablabas antes de dificultades, hablábamos, ¿qué experiencias y fortalezas tienes como madre monomarental y acogida en tu día a día? Así que quieres compartir. Vale, bueno, a nivel profesional, evidentemente, llevo trabajando con peques en diferentes contextos porque he hecho de monitora de tiempo libre, de musicoterapeuta, de todo. Entonces, bueno, pues a la infancia la conozco bien, también lo que es la realidad de las familias y, bueno, cómo hay que organizarse. Luego es verdad que el día a día, pues es distinto. Entonces, creo que sobre todo, en mi caso, como he comentado, pues organizar y planificar con tiempo el acogimiento ha sido muy positivo. Y también pues organizar la ayuda económica que te dan, cómo distribuirla, qué hacer con ella, ¿no? Y luego lo que os comentaba, fundamental, pedir ayuda, siempre. Yo creo que es un poco los puntos fuertes y fundamentales que yo tengo y que utilizo. Volviendo un poquito, Marta, también al tema, al gran tema, ¿no? Un temazo. De que eres familia acogida monomarental. A mí me gustaría que explicaras un poco el tema de los duelos, ¿no? Pues aparte de que has trabajado en infertilidad y duelo gestacional, que yo creo que es uno de los grandes miedos con los que nosotros como profesionales nos hemos encontrado de, claro, pero es que luego se va el niño, se va la niña y obviamente, claro que hay que elaborar el duelo, hay que finalizarlo, por supuesto, o sea, no es una cuestión, ¿no? De reemplazar. Sí, y incluso de una familia nos contaba de que luego volver a tomar poco posiciones de los roles, ¿no? Cada uno. Que cada uno tenía antes de la llegada y después cuando se marcha ese niño o esa niña del hogar de acogida, ¿no? Entonces, ¿cómo lo gestionas tú y cómo has ayudado también a gestionarlo, claro? Sí, bueno, pues a ver, yo siempre digo que te da mucha pena, se te parte el corazón, o sea, eso es así. Y vamos, no tiene sentido cómo camuflarlo y yo no lo escondo. La cosa es que la pena, pues es pena, te da pena y ¿qué haces cuando, para mí, qué hay que hacer cuando algo te da pena? Pues expresarlo. Sí puede ser a través de tu cuerpo, como te salga, a través del llanto o con rabia, porque te puede dar como en cualquier duelo, pues puedes tener muchas emociones. El problema es cuando a lo mejor en este duelo de la despedida se mezclan cosas, historias, bagajes que puedas tener de historias previas, ¿no? Claro. Entonces, pues sí, en relación a todo el tema de familias que a lo mejor llegan, sobre todo al acogimiento, bueno, la adopción, pues también sería otro temazo, ¿no? Que podríais hablar en otro momento. Pero en el acogimiento siempre va a haber una despedida, ¿no? Eso es así. Entonces, si llegas al acogimiento porque no has podido tener hijos biológicos
y no hay un duelo bien gestionado, bien hecho a nivel interno familiar, pues puede ser realmente muy, muy devastador. Entonces, Mm, yo sí que creo que cualquier persona se puede acercar al acogimiento, invito a cualquier familia a que se lo plantee, pero también entiendo que haya personas, familias, momentos en los que no sea posible. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor tanto la vivencia con el niño, la niña de acogida, como el después, pues puede ser realmente duro. Pero si realmente estás un poquito ubicado en tu historia de vida, pues sí, va a haber un duelo. Como todo duelo implica un reajuste, pues de repente es como, jo, yo tenía 8 meses una persona pegada y de repente esa persona mm, no está. O sea, hay cambios a todos los niveles, ¿no? En el primer acogimiento a mí me dio pues por leer, ¿no? Ahora hay muchos temas de, pues, de neurociencia y de cómo afecta mm, el cerebro de las madres, seas una madre biológica, ¿no? O sea, cómo lo que es el cuidado tiene una repercusión en todo tu cuerpo, en todo tu ser, a todos los niveles, ¿no? Entonces, pues claro, todo esto hay que transitarlo y por supuesto se hace falta pues pedir ayuda y cuidarse mucho, mimarse mucho, porque sí, pues es doloroso, duele y da mucha pena, pero nos da pena porque nos vinculamos, claro. Y eso es lo que tenemos que hacer, vincularnos con estas personas, no desde pensar si es tu hijo biológico o no, sino desde yo ahora quiero cuidar a esta persona y me vinculo desde ahí, ¿no? Te voy a entregar mm. un amor incondicional el tiempo que estés conmigo y después, mira, ves, me emociono y todo, claro, porque es que ya quieres para siempre, sí. Yo espero, bueno, luego le preguntaremos a Rubén, a nuestro técnico, si en el momento que has dicho que las familias de acogida que se sumen, se han mirado a cámara para Sí. poder transmitir este mensaje, ¿no? Siempre desde una conciencia, ¿no? Y sí que creo que hay que tener muy claro lo que es. Y a mí cuando me lo preguntan, nunca escondo nada. Digo lo bueno y lo que no es agradable, más que malo, ¿no? Porque hay sentimientos que son muchas veces muy difíciles de lidiar, se mezclan muchas cosas, pueden salir pues muchas emociones que a veces dices, madre mía, ¿cómo me he metido en esto? Pero bueno, si lo tienes claro y te cuidas para ello, pues sí, claro, cada circunstancia familiar, pues en función, claro, si eres monomarental lo notarás de una manera, si hay hijos biológicos, tíos, o sea, cada uno lo vive a su manera, los abuelos de acogida, pues cada uno tiene que recolocarlo un poquito esto, ¿no? A mí esto que estás hablando me parece muy interesante y me gustaría preguntarte qué similitudes o qué diferencias, así a grosso modo, porque es un temazo, como has dicho, ¿no? Y daría para varios podcasts, pero con ese duelo que se vive como mamá de acogida, ¿qué diferencias o similitudes hay con otros tipos de duelo que has podido acompañar en tus años de experiencia? Bueno, en realidad yo siempre pienso que el duelo pues es un camino, ¿no? Un camino para pasar de un lugar a otro lugar. Ujú, Y ese camino, pues a veces es muy ancho, muy estrecho, pero casi siempre los ingredientes son parecidos en unos duelos o en otros. Entonces, similitudes, pues probablemente la tristeza, la rabia, estas emociones que vienen, los celos, que también es una cosa como muy, muy frecuente. Y claro, en cada situación, pues en función del contexto, las variables son diferentes, pero al final, casi siempre, para mí es como transitar pues algo que querías y que ya no está y que a lo mejor puede estar de otra manera. En el caso, por ejemplo, si has vivido una situación de infertilidad, a lo mejor pues acabas adoptando, entonces sí que tienes un hijo, pero no de la manera que querías, pues tendrás que transitar esa pena, ¿no? Y validarle y darle espacio. Y a lo mejor no puedes tener hijos si no quieres adoptar, ¿no? O sea, como que cada situación es diferente, pero al final los duelos es como reubicarte en un lugar y la reubicación implica a nivel corporal, cognitivo, espiritual, todos los ámbitos, pues poder dar espacio a eso, ¿no? ¿Qué me pasa cuando esto no sale y tengo que ocupar ese nuevo lugar? Mm, mm, Como Temazo. decías, ¿no? Que querías, de la manera en la que querías, estaba ahora pensando, o que esperabas, ¿no? Porque a veces es verdad que cuando queremos, como tú bien dices, pasar de aquí a aquí, a mm, veces es como que nos fijamos una expectativa, un camino, y a veces nos mm. cuesta ver otras opciones y otra manera de llegar Sí, hasta ahí. Es que igual no es así y es así. Y sí. como tú bien decías, una persona que por infertilidad no puede tener hijos biológicos, hay más opciones. Y yo creo que también es una manera, y desde aquí no es un poco lo que intentamos de visibilizar, que se puede ser madre de acogida, madre adoptiva,
madre también de gatos, quiero Mm. decir, o sea que hay diferentes maneras, ¿no? De todo ese amor que tú decías, me daba vergüenza cuando era joven y ahora lo digo a grito, de mostrar y de expresar ese amor que... Para mí la palabra, la palabra que he utilizado siempre, ¿no? Es como maternar, ¿no? Ejercer la acción como de cuidar desde ese sentimiento maternal, seas madre biológica o a lo mejor es una tía que tiene que hacer de madre porque pues la madre biológica ha migrado o no puede, ¿no? O sea, como que hay tal diversidad de situaciones, pero sí que es muy importante hacerlo desde una conciencia de quién eres, porque tampoco tiene sentido, que esto es otro temazo, ¿no? Mezclar, decir, yo soy tu madre cuando realmente yo no soy tu madre. Te estoy queriendo ahora mismo muchísimo, te cuido desde un lugar maternal, pero no soy tu madre, ¿no? Porque también sería como quitar la identidad a la persona que realmente es la madre biológica, le guste o no al niño o a la niña. O sea, hay muchas circunstancias que hay que tener en cuenta, ¿no? Lo mejor es, yo creo que es ubicarse para hacerlo lo mejor posible y todas nos equivocamos. Pero no, intentamos hacer lo mejor posible. Sí. Bueno, y seguimos, ¿no? Seguimos haciendo alguna pregunta más, Sí, Esther, porque seguimos. continuar, ¿eh? Con Sí. esta profundidad. Sí, sí. Sí, bueno, pues igual ya para ir finalizando un poquito, ¿no? Si, ¿qué crees, Marta, que podría mejorar en tu opinión? O no sé, ¿te apetece tratar alguna idea innovadora relacionada con el acogimiento, ¿no? ¿Qué piensas que se podría mejorar? Así, en líneas Fíjate, generales. innovadora, te voy a decir algo que para mí es muy importante y es recordar que somos personas. Todos los que estamos implicados en acogimiento, aparte hemos empezado así la entrevista, ¿no? Me habéis preguntado, es que hay una red de personas Mm, que, en primer lugar, por supuesto, el menor y todo el contexto, necesitamos como atención y cuidados porque estamos viviendo una situación como muy extrema, que la podemos normalizar cuando se hacen muchos acogimientos o incluso cuando se está bajando, pero siempre hay que entender que hay alguien que está viviendo algo como muy fuerte y probablemente traumático para el resto de su vida, ¿no? Sí. Y a lo mejor sí para el acogedor no, ojalá sea traumático, pero sí una experiencia como muy fuerte, luego va a tener una separación que va a ser muy fuerte y dolorosa. Entonces, de cara sobre todo más a la parte técnica, a cómo se gestiona, porque en cada comunidad también hay cosas diferentes, ¿no? Pues siempre intentar humanizar y cuidar pues lo máximo posible a todas las partes. Y ya no hablo de hacer como grandes cambios estructurales, sino de preguntar simplemente qué tal, cómo va todo, cómo va el acogimiento, cómo te sientes, menos prisas, pues más cuidado. Me parece fundamental, sí. Y pues bueno, sobre todo entender que eso, que el niño es una persona que le está pasando algo muy, muy, muy fuerte, ¿no? Y nunca pensar que como es más pequeño no se entera, o sea, este tipo de prejuicios que todavía siguen pues muy presentes, es como, bueno, no, pues es que merece el mismo respeto un bebé de un día que una persona mayor, sí. Sí, entonces, Importante sí. también, y me viene saliendo un poco del tema, pero tiene relación también, ¿no? En la propia conceptualización de la palabra menor, ¿no? Mm, Por ejemplo, en Latinoamérica no se usa menor. Es como que, claro, te hace situarte en una posición de superioridad con respecto al niño o la niña, ¿no? mm, Y eso de alguna manera pues nos hace perder esa perspectiva, ¿no? Él está aquí, nosotros estamos mm. aquí, ¿no? Y, Yo entiendo que sobre todo hay una falta de personal, bueno, enorme, claro, ¿no? En todos los ámbitos de lo social, aquí pues estamos hablando de eso en particular, sí, y que ya muchas veces no es una falta de, bueno, pues de intención de los profesionales o del sistema, sino es que, o sea, es que claro, va todo el mundo con prisas, no se cuidan muchas veces los procesos, las transiciones, que es un tema fundamental que ojalá también pues lo podáis tratar, ¿no? sí. Pues esto me parece como, claro, es que es la vida de una persona. Es una persona pequeña, pero es una persona. Si no lo hacemos bien estos 6 meses, ¿no? Es como... La vida no para, pero a veces tenemos que parar, ¿no? Las personas que estamos ahí Sí, sí, acompañando en esa vida. pero hay un tema importante que es los recursos y el dinero. O sea, hay que dar dinero, recursos, personas trabajando Eso, y ya fundamental, sí. está. Y eso aligera las cosas. O sea, que a veces es como lo más tangible decir, es que igual en vez de estar trabajando una persona, tiene que haber 4 o 5 y haber pues más de todo. Cierto. Como decía mi compi Eduardo, ¿no? Otro temazo, las transiciones, que además una de las jornadas de los buenos tratos a la infancia que hemos realizado desde ADAFA trata un poco con esto, ¿no? Del tema de las transiciones como núcleo.
Bueno, como decía Eduardo, por ir cerrando un poco del tema Sí. preguntas, bueno, más que una pregunta es una recomendación, que antes nos decías, Mm. me gustaría así como dar un par de pinceladas a un documental, ¿no? Sí. Y a un libro, así un poco, cuéntanos nada, así brevemente y dónde podemos encontrarlos, claro. Vale, pues hay un documental que se llama La vida me supera, que yo lo he visto en Netflix, no sé si está en otros lados. Es un documental, es muy duro, no sé si queréis que os cuente un poquito en un minuto. Bueno, habla de un síndrome que sucede en niños que han migrado sobre todo de países del este a Suecia y que entran como una especie de colapso gradual de su cuerpo, o sea, es como si tuvieran una especie de coma debido a la situación tan estresante que tienen, porque están como acogidos en situación de asilo en el país, pero no de manera definitiva. Entonces, por los traumas que han vivido en sus países, más la situación que tienen en ese momento, es como que van entrando en una especie de decadencia y entran como en una especie de parálisis. Y para mí este documental es muy fuerte, muy impactante, porque demuestra hasta qué punto el entorno, cuando es hostil, agresor, traumático, puede llegar a hacer esto. O sea, me parece como muy, muy fuerte. Y cuando la situación familiar se va arreglando, los niños van mejorando y pasan de ser niños, en principio, con capacidades normales, habituales, a estar en esta situación de estar como en coma y después empiezan a mejorar. Y bueno, me parece como, ¿no? Para decir qué estamos haciendo con las personas para llegar a anularlas de esa manera. Así que me parece que está muy interesante verlo para realmente ver qué importante es el contexto, ¿no? Y cómo nos afecta. Y quería recomendaros un libro que se llama Care, Cuidar Importa, que es de la autora Ana Álvarez Recalde, que ella es artista plástica y tiene un libro que está relacionado sobre todo con los cuidados en el ámbito de discapacidad, pero bueno, de dependencia en general, y tiene fotografías y a la vez unos textos pues como muy hermosos y a mí pues me encanta poder ver y leer su libro y lo recomiendo a todo el mundo. Nos quedamos para recomendaciones, ¿no? Sí, sí, claro. Además del libro de Marta. Además, el libro de Marta, por Por supuesto, supuesto. por supuesto. Bueno, Bueno, y para cerrar así, quizás ya, ¿no? Es que el capazo Ya, que nos la hemos ronda de cogido hoy, preguntas. ha sido un capazo muy intenso, Sí. Se agradece ahí la Sí. sinceridad y la honestidad con la que has hablado. Sí. Nos gustaría que contestases la pregunta que hizo Simeón, el capacero que vino anteriormente, el compañero que ha hablado de identidad cultural, y nos dejó la pregunta de que si fueras una niña de acogida, ¿cómo te gustaría que te tratase? Más o menos lo has ido diciendo ya, Sí, pero pues está un poquito vinculada a lo que he dicho anteriormente, ¿no? De me gustaría que me tratasen bien, bien, entendiendo pues eso, que soy una persona que me está pasando como algo muy, 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 muy fuerte en este momento y a lo mejor pues simplemente que me dejen llevar un día un peluche en el cole, o sea, situaciones que si no nos sensibilizamos como sociedad, por supuesto, los técnicos y personas que están trabajando muchas veces están más sensibilizados, pero como sociedad, desde el colegio a todo, entender, decir, es que son situaciones como muy especiales y necesito que me lleven entre algodones porque lo que estoy viviendo es muy fuerte. Y no solo durante el acogimiento, sino en lo que pasa después, ¿no? Que el cambio es muy grande. Pues, Claro, ya sea porque pues, o una vuelta con la familia o adopción o se larga el acogimiento, o sea, son situaciones como muy, muy fuertes que nunca se deberían normalizar, ¿no? Y decir, bueno, pues, ¿qué hacemos con esto? Y cuando pasen los años también, ¿no? Decir, bueno, ¿cómo te sientes con respecto a lo que pasó? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás ahora? Bueno, me parece que ya es una cosa que debería tener seguimiento de por vida. Así que sí, sobre todo como con mucho amor, cuidado y atención a las necesidades que puedan surgir, ¿no? En cada momento del Claro. acogimiento, que por supuesto pueden ir a picos, los críos pueden estar muy tranquilos, luego muy rebotadicos, muy, en fin, pues ir acompañando lo que va pasando. Sí. y nos gustaría también que dejases una pregunta para la siguiente invitada, invitada, ¿sí? se tiene invitada, esperemos. También relacionada con el acogimiento, ¿no? Pues que nos pueda decir tres palabras claves para ella en el ámbito de la salud mental infantil y concretamente pues más vinculadas en el tema del acogimiento. Sí.
3 palabras que sean importantes para ella. 3 palabras, pues se lo transmitiremos transmite. así. Eso es. Y bueno, decirte antes de cerrar el capazo que me ha parecido muy interesante la respuesta de cómo te gustaría que te trataran bien. O sea, algo no tan sencillo como bien. Y si lo aterrizamos en nuestro terreno, ¿no? En acogimiento, siempre hablamos de con buenos tratos. El buen trato, sí. Exacto. O sea, no, ya luego cada uno tiene su estilo, ¿no? De parentalidad, pero que me traten bien. Y ya está. Que ese cuidado y ese buen trato. Y lo demás, cada uno ya pues con su personalidad, ¿no? Con su manera de hacer, pero siempre bien. Y siempre bien tenerte aquí, Marta, que vengas a vernos aquí a la asociación. Encantados de haber tenido este ratico, como decía Eduardo, una conversación intensa, profunda, muy interesante. Esperamos que os guste. Y bueno, que te esperamos aquí siempre que quieras para venir a vernos. Qué bien, pues muchas gracias a vosotros, que lo A habéis ti. hecho muy fácil y estamos muy a gusto con vosotros. Así que larga vida al podcast. La Navidad. Que el acogimiento, ¿no? Por supuesto. Pues nada, pues para seguir, ¿no? Para que haya larga vida. Que larga vida. Bueno, pues nosotros, capaces y capaceras, nos despedimos por hoy de nuestro tema. Y bueno, esperamos que os haya gustado, como siempre. También que nos escribáis vuestros comentarios, vuestras preguntas, contestando a la de Eso, Marta. nos Que le den vean, like. que Hay que nos le den like a todo. Eso, que nos vean, nos oigan. Todo. Digan, Cuéntaselo a todo tus lo que amigas, hagan. todo. Nos escriban todo. Se lo compartan a la vecina, a quien sea. Así es. Así que bueno, como decimos, seguidnos en redes sociales, estad atentos a ellas porque esto va avanzando, vamos lanzando ahí, ¿no? Pildoricas, ahora hemos hecho un tremendo spoiler. Y bueno, que nos vemos y nos escuchamos muy pronto, capaceros y capaceras, y un abrazo para todos. Adiós. Adiós. Chao.